Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar en el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y le actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. También quisiera agradecer las bendiciones que vienen para todos nosotros. Yo sé que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Yo lo siento así en mi corazón. Si tú también sientes en tu corazón que ya llega esa bendición que tú tanto has esperado, bueno, escribe, hecho está en los comentarios del video. Por aquí tenemos a nuestro querido gatito. Todavía no le tenemos nombre. Bueno, si ustedes me quieren sugerir algún nombre para el gatito, porque es el último gatito que se rescató aquí en el refugio. Bueno, también quisiera hacer una oración por todas, por la paz del mundo. Definitivamente en este momento debemos concentrar nuestro esfuerzo, nuestras oraciones para que el mundo quede en paz otra vez, ya que llegue la paz a nuestro mundo y que de pronto no va a pasar algo más delicado en unos días posteriores. Bueno, también te quiero invitar a que miremos un mensaje súper especial para ti, un mensaje de los ángeles en el día de hoy. A ver, ¿qué me les dicen los angelitos? Este es un mensaje general para ustedes, mis queridos y mis queridas. Ese angelito te dice, escribir es tu fuerza. Bueno, en este momento hay cosas que tú no estás pudiendo expresar con palabras. Este angelito te está diciendo que escribas. Si son cosas negativas contra alguien, contra ti mismo, bueno, escríbelas también, pero no se las vas a entregar a la persona, sino que vas a romper esa carta, la vas a quemar y las cenizas las vas a echar fuera de tu casa, que se las lleve el viento. También, si es algo positivo, escríbelo a esa persona, y si se lo puedes entregar, si se lo puedes enviar en algún mensaje de texto o en algún correo, bueno, también lo puedes hacer si tú sientes que lo debes hacer, y si no, bueno, lo dejas para ti, para tu corazón. También te está diciendo ese angelito que tengas mucho cuidado con todos aquellos documentos que vas a firmar en estos días. Lee la letra pequeña para que no vayas a tener sorpresas después. Vamos a ver, a comenzar la lectura para las personas que están en una relación en este momento. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona no te está demostrando lo que siente realmente por ti. Podrían darse 2 casos. Podría estarse dando de que tu persona especial te esté demostrando que te quiera, que te ame, que esté las cosas muy bien, pero que algo realmente esté sucediendo en su interior y que no sea eso lo que estés sintiendo realmente. También puede estarte demostrando que no te quiere, que no te ame y que en realidad se esté muriendo por ti. Tu persona especial espera que las cosas, espera de ti que tal vez te calmes un poco. Tal vez te está viendo muy ansioso, te está viendo con pocas esperanzas, con muchos miedos, con muchos temores, y espera que tú tomes las cosas de otra forma diferente, que cambie la perspectiva de la relación que ustedes tienen ahora. Tu persona especial piensa que tú realmente te sientes mal, o sea, que te sientes como muy inestable en este preciso momento, te ve bastante inestable. En un futuro más bien cercano, la verdad es que ustedes van a querer enfrentar las cosas, van a querer confrontar esa situación que se les está presentando en este momento, poder hablar, pero mira que también me están diciendo las cartas que ustedes tienen muchas dificultades con personas de su entorno, personas que tal vez no están de acuerdo con la relación que ustedes tienen en este momento y que están obstaculizando el buen desarrollo, el buen desempeño de la relación en este instante. Que si ustedes logran superar estos impases que se les está presentando en este momento, y si logran alejar a personas tóxicas que están influyendo en la relación de ustedes, que también van a tener una relación bonita, ya van a lograr conjurar lo que les esté pasando en este momento, hablando, conversando y compenetrándose ustedes dos. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Mira, saldrás de una época estéril, maravilloso, totalmente maravilloso. La relación de ustedes tal vez viene de una época de mucho, ¿cómo le digo?
de mucho aburrimiento, de mucha apatía, de mucho rencor, de muchas peleas. Bueno, viene una nueva época para ustedes, pero tienen que trabajar en eso, hablando, perdonándose, llevando acuerdos, llevando situaciones a un esclarecimiento para que puedan salir adelante con su relación. Ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio. Mira, la carta de la rivalidad. Tal vez no sé, ustedes en este momento no se están viendo como una pareja, como un equipo, no, se están viendo como unos rivales, pero es una etapa de la relación de ustedes, es una etapa que si ustedes logran superar esta etapa difícil que están viviendo en este momento, van a llegar a una relación bonita, pero la cuestión es que superen lo que están viviendo ahora. ¿Que cómo lo superan? Bueno, con diálogo, con amor, con paciencia, con mucha sabiduría y con muchísimo respeto. Vamos a ver ahora, bueno, ya esa era la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos y que preguntan el día de hoy en su horóscopo cómo me les va a ir, algún consejo. Bueno, tú la verdad es que estás muy cansado de los problemas que tienes en este momento, pero no debes perder tú la esperanza. No pierdas la esperanza porque las cosas se pueden estar resolviendo con los conflictos que tú tienes en este instante. Las cartas me están diciendo que lo que sucede es que tú eres una persona demasiado dependiente de las opiniones de los demás y esto no te permite a ti avanzar porque tal vez estás esperando que alguien te diga qué hacer, estás esperando la aprobación de alguien. No, debes atreverte a tomar tus propias decisiones. Si tienes tanta duda, si tienes tanta incertidumbre, bueno, investiga acerca de eso, de lo cual tú estás dudando para que se terminen esas dudas que tú tienes. Mira, en un futuro más bien cercano, hay una persona que o con la que terminaste apenas o con la que terminaste hace algún tiempo que va a volver a tu vida, pero no va a volver en buenos términos, va a volver a formarte problemas, dificultades. Tú tienes que ser muy firme con esta persona, porque la verdad es que es alguien que te podría estar amargando a ti el rato. Bueno, ya tú en este momento eres una persona totalmente diferente, no como la persona que conoció en ese momento esta persona. Ya al parecer esto que te está pasando ahorita, que eres como tan dependiente de los demás, esto se va a acabar, se va a terminar y vas a terminar siendo tú una persona realmente resuelta, realmente decidida y con su propio criterio, aunque a ti no te lo parezca en este momento, pero esta carta me está diciendo que sí, que esta persona es la en la cual tú te vas a convertir y que esta persona que va a llegar a tratar de molestarte, bueno, se va a estrellar con esa realidad. La verdad es que te viene una época bonita, una época muy buena en cuanto a tu economía. El consejo de tus guías espirituales en este momento: que aproveches la buena fortuna que tú tienes en cuanto al dinero, que tú no eres una persona, a veces ganas bastante dinero y tú te sientes una persona con no mucha suerte. Sí, tienes mucha suerte, de pronto es que no lo sabes administrar o has tenido mala cabeza para tomar decisiones, pero sí eres una persona con suerte para el dinero, date cuenta de eso. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice: saldrás de una época estéril. Mira, espectacular. Ese angelito te está diciendo que se acabaron esas vacas flacas, que creas más en ti, que creas en que realmente tú puedes. Si te llega dinero, si te llegan personas, si te llegan oportunidades a ti, a tu vida, de crecer en todos los aspectos de tu vida, pero al parecer tú no las sabes aprovechar de una buena manera. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás solterito y solterito. Un anuncio, un consejo o una advertencia para ti. Bueno, estas cartas me están diciendo: esa es la carta de la justicia de manera invertida. Me dice que no esperes, que no aplaces tanto las cosas que debes hacer, que resuelvas las cosas, cualquier asunto, ya sea económico, personal o judicial, que trates de resolverlo ya, en este momento, porque ¿para qué vas a esperar? Es otra carta del tarot egipcio porque te salieron dos. Mira, es la carta de la amistad. Esa carta me dice que tú tienes el apoyo de gente que te quiere, de gente que te ama realmente. Tú tienes el apoyo de esas personas. Tal vez tú no lo crees, pero así es. Bueno, también me está diciendo que obstáculos, problemas, dificultades que tienes en este momento, tú los vas a poder superar definitivamente.
que confíes en ti y en tus capacidades. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que preguntan en este momento por tu economía, por su economía. Bueno, al parecer has tomado malas decisiones y hay personas de tu entorno que la verdad no te dieron muy buenos consejos y tal vez has perdido bastante dinero, y no solamente dinero, sino que también has perdido amistades. Este angelito me está diciendo: la razón alumbrará tu vida. Bueno, tal vez estas decisiones que tú tomaste basadas en la opinión de otras personas, a ti como que algo te decía que no, pero bueno, tomaste la decisión de no hacerle caso a esos presentimientos. Este angelito te está diciendo que sí, que le hagas caso a esos presentimientos que a ti te llegan, porque la verdad son tus guías espirituales, tu propio conocimiento el que te quiere ayudar. Bueno, el tarot egipcio en este momento me está diciendo que hay ciertas cosas que se pueden estar demorando un poco en cuanto a tu economía, que no pienses tanto en eso que ya pasó, en lo que perdiste. Bueno, eso ya déjalo atrás definitivamente. El dinero que se fue definitivamente. Viene algo totalmente mejor, maravilloso para ti. No pienses más en eso y piensa más bien en tu presente. Vive el aquí y el ahora. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón, y haz una sonrisa así gigante en tu rostro, y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante.